Lo último que vimos fue la demostración de que el funtor de Grothendieck-Yoneda es fiel y pleno. Si ahora usamos eso, entonces podremos dar ahora sí la construcción con toda precisión de cómo se hace el conectivo y en la categoría de conjuntos abstractos. Entonces consideramos este diagrama. Los isomorfismos que están aquí son pues los isomorfismos que van dados entre pues los subobjetos y las flechas hacia el clasificador de subobjetos. Este, luego pues también ya habíamos demostrado que el producto de estos dos conjuntos es isomorfo a poner el producto aquí adentro, ¿no? Como si al fijar A, ese funtor preservara productos. Y entonces vamos a definir la flecha que está acá abajo, ¿no? Entonces la definición de la flecha va a ser: hay que subir por el isomorfismo, ya sea usando el isomorfismo o a la inversa, calcular intersección y luego volver a usar el isomorfismo para bajar, ¿no? Entonces la definición de esta flecha es justo ese camino que acabo de escribir. Y entonces pues veamos cómo es, pues digamos, la regla de correspondencia, ya que en principio estas cosas de aquí pues sí tienen elementos, ¿no? Los elementos son las flechas. Entonces tomemos una flecha. En principio debería tomar una así, ¿no? De A a omega, cruz omega, ¿no? Esta flecha, si la compongo con las proyecciones, que es hacer la biyección de ahí, me va a dar una flecha hacia el primer factor y luego una flecha hacia el segundo factor, y eso me va a decir pues cómo llegar hacia acá, ¿no? Entonces pues eso es lo primero que hay que hacer. A esta flecha la componemos con las proyecciones para llegar a un par de flechas. Digamos que a una flecha le voy a llamar phi y a la otra flecha le voy a llamar psi, ¿no? Entonces esta flecha de acá abajo ya se descompuso así en pues dos flechas de a la omega. Después tengo que continuar con el isomorfismo que hay entre subobjetos y flechas, el clasificador. Y entonces debo considerar los subobjetos caracterizados por cada una de esas dos flechas. Digamos que un subobjeto se va a llamar S y es M el nombre de la flecha hacia A, y el otro va a tener dominio T y la flecha se va a llamar N. Entonces M es el subobjeto caracterizado por phi y N es el subobjeto caracterizado por psi. Después pues bueno, continúo por el renglón de arriba del diagrama y entonces hago la intersección. Y entonces llegamos a este objeto que le había puesto S intersección T y la flecha que era esto de acá, y mi intersección N hacia A. Y pues finalmente hago la biyección que hay entre subobjetos y flechas hacia el clasificador, que pues básicamente aquí lo que hace es tomar la característica de la intersección hacia A y hacia el clasificador de subobjetos, ¿no? Entonces aquí tomamos la flecha característica de la intersección, ¿no? Entonces esta es la regla de correspondencia de la flecha de abajo. A cada flecha de A en el clasificador de subobjetos por sí mismo, primero lo descompone en dos flechas. Entonces esta de hecho se va a ver así, ¿no? Una phi, psi. Entonces lo que hace es descomponerla en dos flechas, se fija en los subobjetos caracterizados por ellas, hace la intersección y luego se fija en la flecha característica de la intersección, ¿no? Y entonces esta parte pues supongo que ya no la voy a demostrar, pero cada uno de estos isomorfismos es natural. Este es natural en A, ¿no?
escribo qué significa la naturalidad en A. Y pues bueno, se quedará como ejercicio demostrar que sí es natural en A. Entonces voy a escribir el isomorfismo que está ahí, ¿no? Eso significa que si yo tuviera una flecha de A en B y digamos que esa flecha se llama F, entonces pues puedo hacer todo esto. La categoría de conjuntos abstractos de A, omega, cruz. De nuevo las flechas en la categoría de conjuntos abstractos de A, omega. Y acá vamos a poner lo mismo pero con B. Entonces está fija la segunda entrada en ambos. Esto es contravariante. Y lo que va a hacer en la primera entrada va a ser pues básicamente lo único que se puede hacer, ¿no? Que es componer con F. Y en la otra entrada pues también hay que componer con F. Ay, apenas cupo, ¿no? Luego entonces pues del producto puedo llegar con el isomorfismo que está marcado ahí. Es este de aquí hacia S con A y ahora es omega por omega. Y pues también aquí S, A y omega por omega. Entonces de nuevo, la A de abajo debe haber sido una B. Lo siento. Así. Este de nuevo es contravariante y entonces esto de nuevo es componer con F. Y también aquí ponemos el isomorfismo. Digamos que hay un isomorfismo para A y hay un isomorfismo para B, ¿no? Ambos estaban dados por la propiedad universal del producto. Entonces, que ese isomorfismo sea natural significa que debemos demostrar que este diagrama conmuta, ¿no? Que pues bueno, este es un diagrama de pues conjuntos y funciones. Entonces pues tendría que tomar flechas en el dominio de todo, un par de flechas así, y mandarlas por todos lados en el diagrama, ¿no? Sí, perdón. Y pues bueno, el primer paso por ejemplo, si fueran a ir hacia arriba, pues es componer con F, ¿no? Entonces esto me llevaría al renglón de arriba. Lo pongo así porque ya no cabe. Y luego entonces hacen el isomorfismo con A, el isomorfismo dado por A, que estaba dado por la propiedad universal del producto. Y entonces ya llegaron de A omega por omega, ¿no? Y eso me diría qué es lo que pasa en este lado. Y hay que hacer algo análogo para ver qué pasa por el otro lado, ¿no? Dadas estas dos flechas de B en omega, uno puede hacer una flecha de B en omega por omega, ¿no? Y entonces uno llegaría acá. Y de ahí, pues hay que componer con F. Y entonces eso ya me daría un objeto de acá arriba. Y entonces hay que ver que esos dos procedimientos son lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso ya se queda ahora así como ejercicio. Demostrar que este es natural en A. Análogamente, bueno, también tendríamos que demostrar que este es natural en A, ¿no? Básicamente ese, pues es el producto de dos, o sea, más bien tendríamos que ver que este es natural en A, ¿no? De nuevo, nada más escribo la naturalidad y pues se queda como ejercicio, pues demostrar que sí es natural, o sea, que sí conmuta el diagrama que voy a dibujar. Entonces la naturalidad en A de este diagrama. Entonces de nuevo tengo que tomar una flecha que vaya de A en B y pues poner todo este diagrama, ¿no? Subobjetos de A. Digamos que este es el isomorfismo dado por A, que a cada subobjeto lo manda a su flecha característica. También, pues si yo tuviera subobjetos de B, pues también les puedo asignar su flecha característica. Una escala tiene dominio B. Aquí pues puedo hacer esto de componer con F por el lado
izquierdo. Y acá pues tengo que definir una flecha. ¿Quién va a ser esa de subobjetos de F? Para que esto conmute. Entonces la flecha de subobjetos, tengo que dar un subobjeto de B. Lo escribo por acá. Tomamos un subobjeto de B. Y tengo que asignarle un subobjeto de A. Y entonces lo que voy a hacer es poner a F de este lado. Y ya que apareció un diagrama de esta forma, pues lo que voy a hacer es el producto fibrado. Y entonces a N, a este subobjeto N de B, lo mando a M, a este subobjeto de A. Entonces, subobjetos aplicado a una flecha, lo que hace es hacer producto fibrado a lo largo de esa flecha, ¿no? Entonces, cuando toman subobjetos de uno, les va a dar subobjetos del otro. Entonces, habría que demostrar que esto es conmutativo, ¿no? Entonces, son los ejercicios que se van a quedar, pues ahora sí ya pendientes para que esto, pues, termine la parte técnica de toda esta construcción. Pero bueno, estos diagramas son conmutativos y así, pues los isomorfismos son naturales en A. Una vez que son naturales en A, entonces, pues en realidad son una especie de funtor de Grothendieck-Yoneda, ¿no? Este de aquí es el funtor de Grothendieck-Yoneda aplicado a omega por omega. Y este de acá es el funtor de Grothendieck-Yoneda aplicado a omega. Y lo que estoy dando es una flecha, una transformación natural, porque ya, pues bueno, pues dije y se quedó de ejercicio demostrar que esto es natural en A. Entonces aquí hay una transformación natural, ¿no? Es la flecha que está aquí. En realidad es la componente en A de una transformación natural. Y así, pues bueno, estoy poniendo una transformación natural entre estos objetos. Y pues el corolario de Grothendieck-Yoneda es que este funtor es fiel y pleno. Y entonces, dado que tengo una flecha aquí, debería de tener una flecha entre los objetos que están ahí, ¿no? Y esa flecha es la que vamos a llamar I, ¿no? Entonces, esto pasa por el corolario de Grothendieck-Yoneda, ¿no? Esto va así, esto va así. Y lo que acabo de escribir, esta de acá arriba, es la componente en A de una transformación natural. Y entonces esa transformación natural debe tener una flecha de este estilo, usando que este funtor es fiel y pleno, ¿no? En particular, pues bueno, voy a usar ahorita que es pleno, ¿no? Que pues debe de existir alguien de esta forma que al aplicarle el funtor de Grothendieck-Yoneda lo manda a esa tau que está ahí arriba. ¿Va? Y entonces esta es la construcción del I, ¿no? Entonces hay que observar que pues es un proceso de pues externalizar y luego internalizar cosas, ¿no? Empiezo con una flecha de A a omega por omega y la vuelvo algo externo, ¿no? Un par de cosas externas. Pues, de hecho, todo lo que está escrito aquí son conjuntos de flechas, ¿no? Y funciones entre los conjuntos de flechas. Eso no es parte de la categoría S. Entonces, esa es como la parte externa de S. Y luego entonces para internalizar uso Grothendieck-Yoneda, ¿no? Después de que hice todo este proceso externo, entonces con Grothendieck-Yoneda yo puedo internalizarlo y decir que todo ese proceso venía dado por una flecha en la categoría, ¿no? Esto está en S, ¿no? Y esto pues sí está adentro de S, eso sí es interno, ¿va? Entonces pues bueno, así es la construcción del I, de la conjunción
en la categoría de conjuntos abstractos. Y pues bueno, en esta pues sí fue un poco más pesado, pues porque tuvimos que hacer todo el proceso, y pues toda la teoría que lleva ese proceso, en particular pues el funtor de Grothendieck-Yoneda, el lema de Grothendieck-Yoneda, y pues un par de observaciones más acerca de pues categorías y pues límites en general. Pero bueno, ya que hicimos todo ese proceso una vez, entonces nos va a decir más o menos cómo vamos a construir el resto de los conectivos. Vamos a seguir técnicamente este procedimiento, lo único que vamos a hacer es cambiar la operación que vaya arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita nada más lo voy a decir así, puesto que no he construido más operaciones entre subobjetos. Pero bueno, si uno quiere construir al O, a la disyunción, pues tiene que hacer de nuevo este mismo procedimiento, salvo que en lugar de considerar la intersección, uno consideraría a la unión, ¿no? Entonces, una vez que yo pueda definir una unión de subobjetos, aparecerá el conectivo O, ¿no? Eventualmente, pues también voy a definir una implicación para pues, dar la implicación lógica, ¿no? Entonces tengo que decir cómo va a ser la implicación de subobjetos, ¿no? ¿Qué significa? El subobjeto S implica el subobjeto T, ¿no? Donde ambos son subobjetos de A. Y pues así con todos los demás, ¿no? Estos son los binarios. Podría definir alguno, uno ario, ¿no? De los subobjetos de A. Calcular, pues básicamente su complemento, ¿no? O bien su pseudo complemento, si es que no fuera clásico el asunto, ¿no? Y eso me va a dar eventualmente, una flecha de omega en omega, ¿no? De la misma manera que como apareció el I, ¿no? Estos son los isomorfismos, y entonces esta flecha de aquí va a ser de nuevo por definición subir con el isomorfismo, hacer ese pseudo complemento y luego bajar por acá, ¿no? Esa es la definición de la flecha de abajo. De nuevo todo es natural en A, y entonces esto debe estar dado de nuevo por una flecha que vamos a llamar así, negación de omega en omega, ¿no? Entonces pues bueno, sí fue un trabajo arduo, pero pues bueno, nos dice cómo construir el resto de los conectivos a partir de operaciones en subobjetos. De hecho, pues también nos diría cómo construir a los cuantificadores, ¿no? Si hiciéramos operaciones adecuadas entre subobjetos y subobjetos de un producto y cosas por el estilo. Pero bueno, eso es un poquito más complejo, entonces no nos vamos a meter quizás en ese. Entonces, pues bueno, esto es la construcción de la conjunción, ahora sí, sin ningún hueco, salvo las naturalidades de las biyecciones. Y pues la idea de cómo se construye el resto de los conectivos lógicos, ¿no? Entonces, por fin terminamos esta parte.